Esta pintura es el Musou Black, la pintura más negra que existe. Con esta pintura los objetos literalmente desaparecen. Absorbe hasta un 99.4% de la luz solar y apenas refleja nada. Esta pintura es negra, muy negra. Prepárate muy bien porque vamos a ponerla a prueba. Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy haremos la review de este peculiar producto, el Musou Black, una pintura que promete ser la más negra del mundo, la más oscura, y esto ya la verdad que como lo venden es bastante interesante. El Musou Black es una pintura acrílica, está fabricada en Japón, y este botecito de tan solo 100 mililitros cuesta más o menos unos 40 euros o lo que es lo mismo, unos 45 dólares. Una de las características principales de este producto es que esta pintura absorbe un 99.4% de la luz, lo que haría que solo tenga un 0,6% de reflejo. Y para que tengáis una referencia, las pinturas negras normales o convencionales absorben solo un 94 a 98%, dejando absorber los rayos de la luz entre un 2 a un 6%, a diferencia del 0,6 que nos otorga Musou Black. Así que la diferencia de absorción de luz entre Musou Black y las otras pinturas normales sería tan solo de 1.4%. Y sí, la verdad es que a mí ese porcentaje también me pareció muy irrisorio cuando lo leí, pero vamos a ver que ese 1.4% marca muchísimo la diferencia. En resumen, esta pintura, aparte de ser muy negra, debería reflejar muy poco la luz, haciendo que la pintura sea súper opaca y mate. No que mate de matar, mate de color. Así que debería haber una enorme diferencia comparándolo con otras pinturas negras comunes. No esperamos más, vamos a hacerle una rápida review al bote y empezaremos con un montón de pruebas para ver qué tan negra es esta pintura. ¿Te interesa? Pues vamos con la review del bote rápidamente. Pues este es el botecito de Musou Black de cantidad 100 mililitros. Su precio, como ya hemos mencionado, es de unos 40 euros. Y efectivamente, aquí podemos ver la procedencia de donde ha sido fabricado, en Japón. Por aquí nos señala una serie de precauciones que más tarde comentaremos. Y por aquí nos pone un mensajito un poco cómico que dice: no te conviertas en un ninja usando esta pintura. Aquí nos pone también un pequeño texto con las instrucciones y nos señala que se debe usar con aerógrafo y una imagen QR donde hay un pequeño vídeo instructivo. Al abrir la tapa y mirar dentro, literalmente es como si estuvieras presenciando un agujero negro, y efectivamente la aplicación de esta pintura se tiene que hacer mediante aerógrafo. La pintura es bastante densa y viscosa, y en el vídeo instructivo pone que derramemos entre un 50 a un 60% de la pintura pura y el resto diluyente o agua. Luego solo tenemos que mezclarlo todo bien y queda tan diluido como una pintura de aerógrafo normal y corriente. Aquí tengo 3 cochecitos de juguete que nos van a servir para hacer las primeras comparaciones, y el primero de los coches lo pintaremos con un spray normal y corriente, esto con el fin de hacer diferentes aplicaciones con distintos métodos que tengamos de aplicar pintura negra en spray. El siguiente cochecito lo vamos a pintar también de negro, pero utilizaremos una pintura distinta, una de las típicas que está ya preparada para aerógrafo. Al hacer la aplicación con las pinturas Vallejo, la verdad es que me costó bastante que esta se adheriese bien en el cochecito de plástico. Tuve que dar unas 3 o 4 capas porque la verdad es que el color no se quedaba bien opaco, pero bueno, también es verdad que no di ningún tipo de capa de imprimación, así que supongo que es normal. Y por último también tendremos la prueba con el Musou Black, que efectivamente también lo aplicaremos con el aerógrafo. Voy a hacer una mezcla de 70% pintura y 30% diluyente y empiezo a aplicarlo por todo el coche. Y por cierto, a la hora de aplicar esta pintura no es como si aplicáramos cualquier otra pintura normal y corriente para aerógrafo, sino que hay que llevar mucho más cuidado a la hora de aplicar la pintura sobre la pieza que queramos, ya que tienen que ser rociadas muy ligeras y que la pintura no se humedezca sobre la pieza que estamos pintando, ya que, como aquí os adjunto el vídeo que venía en el QR, debemos de evitar a toda costa que la pintura quede así, brillante, y eso significaría que estamos excediéndonos a la hora de hacer las capas. Tenemos que hacer varias capas y con mucho cuidado de que la pintura no se quede fresca encima de la pieza, ya que eso lo que provoca, y lo sé porque me ha pasado, es que el resultado final de esta pintura quede brillante, y eso estropea todo el efecto mate que nos otorga el Musou Black. Es un poco liante, perdonad si no me he explicado muy bien. Pero bueno, aquí tendríamos los 3 resultados pintados con las 3 pinturas distintas. El primero es con spray, el segundo con pintura Vallejo para aerógrafo y el tercero con la pintura Musou Black. Realmente creo que ni hace falta que comente lo negro que se ve, o sea, habla por sí sola la imagen. Y es que tal y como nos prometen en el anuncio, esta pintura absorbe un 99.4% de luz, así que vamos a comprobarlo. Y dando la primera pasada en todos los coches con la luz, la verdad es que yo me esperaba algo bastante más épico, porque realmente sí que deja pasar bastante la
luz, es cierto que con los otros coches se nota mucho más los reflejos, pero yo pensé que apenas reflejaría nada y la verdad es que, bueno, pues sí se nota. Eso es bastante clickbait por parte de Musou Black. Pero vamos con la siguiente prueba, y es para comprobar si realmente hace falta aplicar esta pintura con aerógrafo, ya que realmente en el bote y en el anuncio insistían bastante en que la pintura, si se aplica con pincel, pues pierde bastante capacidad de color negro. La absorción de la luz baja prácticamente en un 1% si pintamos con pincel, pero a efectos prácticos, ¿esto de verdad se notará mucho? Pues para ello tengo aquí, como habéis visto, dos cocodrilos de plástico. Uno de ellos lo vamos a pintar a puro pincel con el Musou Black, y el siguiente cocodrilo lo pintaremos también con el Musou Black, pero aplicándolo tal y como nos pide en el bote, con el aerógrafo, ya que según el anuncio, repito, esta es la forma más efectiva de aplicar la pintura y también para que quede lo más negro posible. Así que vamos a pintar estos dos cocodrilos, vamos a dejar que sequen bien, ya que la magia de esta pintura se hace cuando seca completamente, y una vez secos tenemos estos resultados que la verdad sí me han dejado bastante impresionado. A la izquierda, efectivamente, lo hemos pintado con el pincel y a la derecha con el aerógrafo. Y bueno, sí, sigue siendo muy negro, pero la verdad es que si los comparamos el uno con el otro, sí que se ve bastante más negro el pintado con aerógrafo. Sinceramente, no me esperaba tanto cambio. Y por cierto, antes de que se me olvide, tengo que destacar que también en el QR nos avisan de esto, y es que la pintura se despega con bastante facilidad, por lo que el fabricante nos recomienda que apliquemos una capa de imprimación. De esa manera, la pintura no se despegará tan fácilmente, ya que realmente la pintura, por así decirlo, la textura cuando ya está pintado es como algo polvorienta. También creo que es por eso que queda un negro tan opaco. En este momento que ya conocemos un poco mejor cómo funciona esta pintura, vamos a hacer algunas pruebas un poco más divertidas, simplemente pintando algunas piezas a ver cómo queda. Por aquí tengo una manzana que efectivamente solo voy a pintar la mitad de ella para que podamos apreciar ese negro tan intenso y la otra mitad tal cual como venía. Y en unos instantes intentaremos fundirla en otro fondo negro. ¿Será capaz de desaparecer? También quiero pintar un plátano completamente de negro para luego ver si podemos hacerlo desaparecer en ese mismo fondo del que estoy hablando. Por aquí tenemos también un huevo de gallina, vamos a ver qué tal queda pintado con el negro más negro del mundo. Vamos a ver si podemos hacer que ese huevo parezca una sombra. También la verdad que me ha dado curiosidad coger la funda de mi antiguo móvil y pintarla también con esta pintura al Musou Black, a ver si es que de verdad se ve tan imponente el color negro en la funda. Esta por supuesto no podía faltar. Aquí tenemos una máscara de color blanco, la cual voy a pintar completamente con el Musou Black, y vamos a intentar también hacerla desaparecer. Creo que si esta sale bien va a ser espectacular. Así que una vez ya tenemos todo, vamos a destapar primero la manzana. Y wow, o sea, se ve súper negro. La verdad es que si no hay ningún foco ahí dándole de pleno, no refleja casi absolutamente nada, es súper opaco. Tiene un efecto mate realmente muy bueno. Y es que si os fijáis en la manzana, la parte que no está pintada, sí que se ven todos los reflejos, pero una vez entra la parte de color negro, ahí no refleja nada. ¿Y qué decir del huevo? Si es que parece un maldito agujero negro. Por aquí también tenemos, por supuesto, el plátano, que ha quedado bastante bien. Vamos a ver en las siguientes tomas si podemos fundirlo en otro fondo negro. Pero antes de eso, y para poder fundir correctamente las piezas que hemos pintado, tenemos que tener también pues un fondo pintado con el Musou Black. Así que efectivamente, y doliéndome un poco porque aquí sí que gasté bastante pintura, rellené esta hoja bien grande para poder tener un fondo amplio de este color negro intenso, el cual no reflejará casi nada la luz y nos permitirá, o esa es mi idea, fundir los objetos que hemos pintado. Así que ahora que ya tenemos todo listo, vamos a ir con la primera prueba. Y bueno, sí, aquí estoy cogiendo algo con la mano, pero ¿sabríais decirme qué es? Pues efectivamente, poniendo una hoja de color blanco detrás, vemos cómo ya aparece el plátano. Y es que es realmente impresionante cómo se funde con el fondo negro de atrás. Es que es alucinante. También por aquí podemos ver cómo efectivamente la manzana, por el lado que está pintado de color negro, se funde completamente, desapareciendo en medio del fondo. Pero ya podéis ver que la iluminación es bastante correcta, o sea, los colores de la manzana y la luz en ella se ven muy bien por la parte que no tiene pintura. Lo que quiero decir es que estas tomas no están grabadas en la penumbra, sino que hay una luz bastante decente. Por aquí tenemos también otra prueba exitosa, y es que realmente no vais a saber lo que estoy sosteniendo hasta que ponga esta hoja detrás. Y es que sí, el efecto en la máscara también es impresionante, a pesar de tener tanto relieve en ella. Por aquí también tengo mi móvil ninja que se está ocultando, pero ahora lo voy a girar para que veáis que ahí está.
Y una de las pruebas más alucinantes y que también han salido con éxito es ver cómo se acaba fundiendo la máscara en este cartón pintado con el Musou Black. A pesar de tener un montón de relieve y un montón de zonas en las que la luz puede reflejar, veis cómo desaparece completamente en el fondo. Por último, y teniendo en cuenta la premisa con la que nos venden el producto de que absorbe mucha más luz que otra pintura negra convencional, pensé que a lo mejor también absorbería mucho más calor, ya que bueno, sabemos que las prendas de color negro pues nos dan muchísimo más calor en verano que llevando una prenda de color blanco. Entonces aquí, utilizando unos trozos de tela, uno lo voy a pintar con pintura acrílica normal y corriente y el otro lo voy a pintar con la pintura Musou Black. He dejado las telas ya pintadas durante un rato al sol y vamos a ver la temperatura si es la misma en ambas telas. Para ello estoy utilizando un termómetro láser y tengo que decir que aquí la verdad que no hay ningún cambio aparente, diría que absorben prácticamente el mismo calor, pero bueno, siempre está bien salir de dudas. Aunque aquí dentro parezca que no haya nada, realmente hay un cochecito pintado con el Musou Black. Artemaster, en el vídeo está muy bien, la pintura es muy negra, lo hemos comprobado. Literalmente los objetos se funden con el fondo negro y desaparecen. Pero dime una cosa, es que ¿esto para qué sirve? O sea, ¿para qué quiero esta pintura tan negra? Pues bueno, realmente sí que tiene una serie de usos reales. Por ejemplo, si estamos pintando un cuadro en acrílico y necesitamos una de las partes que sea súper negra, para modelismo en general, ya sabéis, figuritas y todo esto. Por ejemplo, también para poner atrás un fondo súper negro que no refleje nada la luz, y esto vendría estupendamente para hacer fotografías profesionales, ya que así conseguirías un fondo súper negro a pesar de utilizar el flash, para pintar tus prendas y accesorios de Airsoft, por ejemplo, o simplemente para pintar lo que sea si es que eres súper amante de las cosas negras. Pero usos sí que tiene y la verdad es que cumple su función bastante bien. Negra la pintura es, y mucho. Espero que os haya gustado este vídeo de la review de Musou Black, la verdad es que yo he quedado bastante sorprendido. Es una pintura cara, pero la verdad es que merece la pena, así que bueno, decidme si queréis más vídeos parecidos a este, ya que puedo buscar más cosas así curiosas para traerlas al canal. Y nada más por hoy, mantente siempre dibujando, gracias por ver y nos veremos en el próximo vídeo.